Hola, mi nombre es Cecilia Fernández y mi compañera Glenis Flores. Nosotros somos alumnas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, CRAE Juticalpa, y en esta ocasión estaremos tratando un tema sobre la clase de estadística referente al tema distribuciones de frecuencias. Acción. Ya que estas tienen como finalidad presentar en forma ordenada los valores que toman las diferentes características, de tal manera que permite al lector tener una visión en conjunto, ya sea de un informe o de un trabajo. Para empezar el cuadro de distribuciones, empezaremos por el primer paso, que es ordenar los datos de forma ascendente, es decir, del menor al mayor. En este caso, el menor es 29 y el mayor 87. Ya. Bueno, cuando ya tengamos los datos ordenados, procedemos a sacar lo que es el rango. Cuando tengamos resuelto esto, lo que es el rango, el número de intervalos y la anchura, ya procedemos lo que es a trabajar en la tabla de distribución de frecuencia. Primeramente tenemos lo que es el número de intervalos. Si nos fijamos aquí, el número de intervalos nos dio 7, pero para que todos los números sean abarcados es importante agregar otro intervalo más, entonces por eso agregamos 8. Ahora, para sacar el intervalo, lo que necesitamos es irnos a la tabla que ordenamos. Recordemos que la anchura que tenemos es 8, entonces el primer dato que tenemos en la tabla es 29. Entonces, a ese 29 dejémosle la anchura de 8, que aquí sería 36. Después, recordemos que ya el 36 no lo usaríamos, empezaríamos a contar de 37. De 37, dejando una anchura de 8 siempre, resulta hasta 44. Y ahora tomamos el 45 a 52, luego el 53 a 60. Recordemos que aquí siempre, en todos estos, tenemos una anchura de 8 siempre. Lo que es en la frecuencia absoluta. Bueno, aquí lo que hacemos es, nos vamos aquí lo que hacemos es, recordemos que tenemos 29 a 36. Nos vamos a la tabla y ¿cuántos tenemos de 29 a 36? 1, 2. Entonces, ese es el valor absoluto. Luego, para el 37 y 44, volvemos a la tabla y miramos de 37 a 44, ¿cuántos están? De 37, lo que tenemos es 1 y 2. Como podemos ver, no hay ningún 44, pero como recordemos que en el intervalo estamos usando números desde 29 hasta 87. Lo que es aquí en el intervalo nos aparece hasta 92, porque recordemos que agregamos un intervalo más. Entonces, por eso es, y que abarcará todos los números. Bueno, entonces por eso aquí solo tenemos 2. Ya en este caso, lo que es de 45 a 52, volvemos a la tabla y revisamos que tenemos, desde aquí sería 1, 2, 3, 4, hasta aquí llegaría. Entonces, por eso tenemos este 4 acá. Y así sucesivamente hay que hacer los demás. Un punto importante es que lo que es en el frecuencia absoluta, al final nos tiene que dar un total el total con lo que estamos trabajando, que en este caso sería 50. Aquí no lo sumamos, pero si ustedes suman todos estos números, le va a dar 50 en total. Ahora vamos con el límite real. Bueno, aquí tenemos lo que es el límite real inferior y el límite real superior.
Aquí lo que tenemos que hacer es restarle al límite real inferior el punto 50, restárselo. Y en el límite real superior, sumarle el punto 50. Lo que es en el límite real inferior, trabajaremos con la parte izquierda de los intervalos, con estos números, que en este caso sería 29 menos 0.50 nos da 28.50. El 37 menos el 0.50 nos da 36.50. Y así sucesivamente hasta llegar al último intervalo. Lo que es en el límite real superior es que sumaremos el punto 50. En este caso ya trabajaremos con los números que están en la parte derecha del intervalo. En este caso sería 36. A 36 le sumamos el punto 50, nos da 36.50. Al 44 le sumamos el 0.50, nos da 44.50. Y así sucesivamente hasta llegar al último intervalo. Ahora vamos con la frecuencia porcentual. Bueno, para sacar la frecuencia porcentual, lo que hicimos fue usamos la frecuencia absoluta dividida por el total que se está trabajando, multiplicada por 100 porque es porcentualmente. Entonces, en este caso sería 2 entre 50 por 100. Nos daría un total de 4 en el primer número de intervalo. Ya para el segundo sería usando lo mismo, 2 entre 50 multiplicado por 100, nos daría igual, un total de 4. Ya para el tercer intervalo sería 4 entre 50 multiplicado por 100, que nos da 8. Y así sucesivamente realizando los demás. Ahora trabajaremos con la frecuencia acumulada. En la frecuencia porcentual, ya en frecuencia acumulada, lo que vamos a hacer es sumar el número que tenemos aquí más el posterior de la frecuencia absoluta. En este caso no tenemos ningún número, solo anotaremos este 2. A este 2 le sumamos estos 2, nos da 4, este 4, estos 4, nos da 8, 8 más 10, 18, más estos 14, 32, más estos 9, 41, más estos 7, 48, más estos 2, 50. Un punto importante que debemos verificar aquí es que el último, en este caso sería el octavo intervalo, nos tiene que dar el total con la cantidad que se está trabajando, que en este caso nosotros es con 50 calificaciones. Ahora, para la frecuencia acumulada porcentual, lo que tenemos que hacer es dividir este 2 entre 50 multiplicado por 100. Nos da un total de 4. A estos 4 divididos por 50 multiplicados por 100 nos da 8. Estos 8 multiplicados por 50, divididos por 50 multiplicados por 100 nos da 16. Este 18 dividido por 50 multiplicado por 100 nos da 36. Este 32 dividido por 50 multiplicado por 100 nos da 64. El 41 dividido entre 50 multiplicado por 100 nos da 80. El 48 dividido entre 50 multiplicado por 100 nos da 96. El 50 dividido entre 50 multiplicado por 100 nos da un 100%. Aquí siempre tiene que darnos 100 al final. Ahora, para sacar lo que es la frecuencia complementaria, aquí lo que tenemos que hacer es restar el total que nos dio de la frecuencia acumulada porcentual más el primero.
dato que sería en el primer intervalo de la frecuencia acumulada porcentual. En este caso sería 100 menos 4, 96, 100 menos 8, 92, 100 menos 16, 84, 100 menos 36, 64, 100 menos 64, 36, 100 menos 80, un total de 20, 100 menos 96, 4, igual, aquí tiene que darnos 0. En el punto medio, lo que tenemos que hacer es, este se puede sacar de dos formas. Bien, sumando los dos límites que tenemos, dividiéndolos entre 2. O sumando los dos intervalos, dividiéndolos entre 2, igual nos va a dar 32.5 en el primero. En este nos va a dar 40.5, sumando este nos va a dar 48.5 y así sucesivamente. Ahora, para sacar esta siguiente, lo que tenemos que hacer es el punto promedio multiplicado por la frecuencia absoluta. Aquí sería 32.50 multiplicado por 2 nos va a dar 65. Aquí 40.50 multiplicado por 2 nos va a dar 81. Luego 48.50 multiplicado por 4 nos va a dar 194. Así los vamos a ir haciendo hasta llegar al octavo intervalo. Luego es importante que sumemos todos estos. En este caso nos da un total de 3201. Ya les voy a explicar por qué es necesario sumarlo. En esta casilla, que sería el punto promedio, restarlo por la frecuencia de barra. Bueno, les explicaré cómo sacar la frecuencia de barra. Ahora, para sacar lo que es la frecuencia de barra, lo que tenemos que hacer es irnos al total que nos dio en el punto promedio multiplicado por la frecuencia absoluta, que el dato que tenemos es 3201. Ese dato vamos a utilizar aquí, dividido por la cantidad que estamos trabajando. En este caso es 50. Entonces, haciendo esta división, nos da un total de 64.02, que usaremos como un 64. Entonces, procedemos a responder en esta casilla, que lo que vamos a hacer aquí es restar el punto promedio menos el 64, que es la frecuencia de barra. Aquí nos da un total de negativo 31.50. Luego al 40.5 le restamos los 64, nos da negativo 23.50. Al 48.50 le restamos el menos 64, nos da negativo 15.50. Y así lo vamos realizando hasta llegar al último intervalo. Ahora explicaremos la siguiente, que en esta lo que tenemos que hacer es multiplicar o elevar el negativo 31.5 elevado a la 2, o también lo pueden hacer negativo 31.5 por negativo 31.5, les va a dar 992.25. Aquí el negativo 23.5 lo elevan al cuadrado y les va a dar 552.25. El negativo 15.5 lo elevan al cuadrado y les va a dar 240.25 y así sucesivamente. Para sacar esta siguiente casilla, lo que tenemos que hacer es este que nos dio aquí, que lo elevamos, 992.25,
lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta, que nos va a dar un total de 1984.50. Luego procedemos al segundo intervalo, que nos da 552.25 multiplicado por la frecuencia absoluta, nos va a dar 1104.50. Ahora con el 240.25 lo multiplicamos por 4, nos va a dar 961, el 56.25 multiplicado por 10, 562.50 y así ir sucesivamente hasta llegar al último número de intervalo. Aquí es importante que sumemos también para saber el total que tenemos, porque les estaré explicando para qué vamos a usar este total. Ahora les explicaré sobre cómo sacar la mediana. Aquí lo que tenemos que hacer es el límite inferior correspondiente a la mediana más el total de números con el que se está trabajando menos la frecuencia inferior dividido entre la frecuencia inferior multiplicado por la anchura. Bueno, aquí nos vamos al cuadro de distribución de frecuencia y buscamos lo que es el límite inferior, que en este caso aquí lo que tenemos que identificar en el límite inferior es, primero, en la frecuencia absoluta, el número que más se repite. Aquí tenemos lo que es el 14. Bueno, ¿y qué corresponde al 14? En el límite inferior, el 60.50. Ese es el dato que vamos a usar en la mediana. Luego sumamos la cantidad con la que se está trabajando, que nosotros es con 50, dividido entre 2, restándole el que se encuentra en la frecuencia. Les explicaré sobre cómo sacar mediana, que es el límite inferior más el total con el que se está trabajando, dividido entre 2, menos la frecuencia interna. Les explicaré sobre la mediana. Para sacar esto tenemos que identificar estos datos en la distribución de frecuencia. Por ejemplo, aquí sería el límite inferior. Lo que tenemos que hacer es, estamos trabajando con 50 calificaciones. Esas 50 calificaciones las dividimos entre 2, que nos da 25. Nos vamos a la distribución de frecuencias y en la frecuencia acumulada buscamos uno que sea 25 o mayor a 25. En este caso es el 32. Ahora lo que nos pide en la fórmula es el límite inferior. Nos venimos aquí al límite inferior, corresponde a 60.50. Entonces, ese es el dato que usaremos en la fórmula. Luego, sumamos el 50, que es el total con el que estamos trabajando, dividido entre 2, menos este 18. ¿De dónde sacamos este 18? Volvemos a la distribución de frecuencia y la fórmula nos dice la frecuencia inferior con la que se estaba trabajando anteriormente. Entonces aquí corresponde a 18. Luego lo dividimos entre la frecuencia inferior del límite real en la anterior. Aquí corresponde a 14. Este multiplicado por la anchura, que si recordamos en un inicio la anchura nos dio
8. Entonces, hacemos este cálculo. Bien, lo hacemos por partes. Bien, dividimos este 50 entre 2, que nos da 25. Este 25, le restamos los 18. Luego lo dividimos por este 14. Lo multiplicamos por 8. Luego le sumamos el 60.50. Nos va a dar un total de 64.05. Aquí ya tenemos el resultado de la mediana. Ahora les explicaré lo de la moda. Bueno, aquí tenemos lo que es la fórmula. Nos vamos al cuadro de distribución de frecuencia y en la frecuencia absoluta observamos cuál es el número más alto, cuánto es lo que más se movilizó en la frecuencia absoluta. Aquí tenemos lo que es el 14. A este corresponde. Entonces, la fórmula nos dice que vamos a utilizar el límite inferior. Entonces, el que tenemos al par del 14 es 60.50, que ese es el que vamos a usar en la fórmula, sumándole la frecuencia inferior de el límite inferior que se está utilizando. En este caso sería 14. Luego a la fórmula dice que se le restaría la frecuencia inferior. Si este es el que estamos usando, el 14, la frecuencia inferior sería 10. Entonces le restamos aquí 14 menos 10. Aquí en esta parte es lo mismo, entonces solo copiamos 14 menos 10, sumándole el límite, la frecuencia inferior, que sería siempre el 14 en este caso, pero ahora restándole la frecuencia superior, que en este caso sería 9. Entonces sería 14 menos 9. Multiplicado por la anchura, que es 8. Luego procedemos a hacer este cálculo siempre por partes. En total nos va a dar un 64.05. Si observamos aquí, lo que es la moda nos da 64.05. Y tenemos lo que es el promedio con un 64.02, que corresponde a un 64. Y la mediana nos dio un 64.05. Si observamos, las tres nos dieron casi 64. Entonces, esto nos da a entender como que las calificaciones de los 50 estudiantes que estábamos investigando resultaron que el 64%. Las medidas de variación, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es, primeramente en la varianza para datos agrupados, aquí lo que tenemos que hacer es dividir el total que nos dio en esta casilla, que sería 8.372, divididos entre la cantidad con la que se estaba trabajando, que son 50. Nos da un total de 167.44. Para sacar la desviación estándar, lo que tenemos que hacer es sacarle la raíz a lo que nos dio aquí, que nos da un total de 12.94. Para sacar el coeficiente de variación, lo que tenemos que hacer es dividir la desviación estándar con el promedio, que es 64, multiplicado por 100, nos da el coeficiente de variación en un 20%. Ahora les explicaré sobre la gráfica de histograma. Bueno, aquí se trabaja con barras. Aquí lo que utilizaremos es lo que es en el eje Y, utilizaremos lo que es la frecuencia porcentual. Y en el eje X lo que vamos a utilizar es el punto promedio, siempre trabajando con la
con el cuadro de distribución de frecuencia. Bueno, aquí tenemos lo que es la frecuencia en por ciento. Esto es lo que vamos a utilizar en el eje Y. Por ejemplo, en el primer punto tenemos lo que es el 4 y para el eje X tenemos el 32.5. Entonces, si en el primero tenemos 4, lo que nos corresponde es, el 4 está, digamos, ahí. Entonces, y siempre tomando en cuenta en el centro aquí, ya cuando estemos graficando. Entonces, sería de 4 a 35, a 32.5. Y en el segundo igual, de 4, pero ya en el punto promedio es 40.5. El siguiente es 8, aquí como lo pueden visualizar. El punto promedio es 48.5. Y así, siempre esta gráfica tomando los datos del cuadro de distribución de frecuencia. Ahora les explicaré el polígono de frecuencia potencial. Igual, lo único que cambia aquí es porque recordemos que este es un polígono de frecuencia potencial, va de diferente forma realizado. Entonces aquí siempre usando los mismos datos, que en el eje Y sería la frecuencia porcentual y en el eje X el punto promedio. Si pueden observar, teníamos 4 y 32.5. Aquí ya solo con puntitos trabajaremos para luego realizar la pirámide. Les explicaré la gráfica circular. Bueno, siempre tomando los datos del cuadro de distribución de frecuencia. Solo que aquí lo que vamos a hacer es, estos datos que ven aquí son la frecuencia porcentual. La vamos a multiplicar por 3.6. ¿Por qué? Porque recordemos que esto circular mide 360 grados. Dividimos 360 grados entre 100, nos va a dar 3.6. Entonces, corresponde a esto. Multiplicaremos esto con esto. Los datos que utilizaremos son estos para ya graficarlos aquí. Sería el 14.40. Aquí, como lo pueden visualizar, aquí está 14.40. 14.40. Como pueden ver, si sumamos todo esto, nos da un total de 360 grados. Y es así como nuestra gráfica, la pueden observar. Están algo claras. Si ustedes se ponen a verificar, revisan bien, ahí van a darse cuenta que los datos que tenemos ahí los sacamos del cuadro de distribución de frecuencia. Bueno, y este fue nuestro video, nuestra explicación de este ejercicio. Espero les sirva